lugar, tome su Biblia también. Queremos en esta mañana aprovechar el tiempo que tenemos para la enseñanza, para dedicar un tiempo a la meditación de la palabra, hermanos. Amén. Gracias al Señor por su palabra, que podemos leer, y no solamente leer, sino permitir que el Espíritu Santo nos enseñe su verdad. Amén. En la medida, hermano, en que el Espíritu Santo nos permita ver las cosas como Dios las ve, a eso le llamamos revelación. Revelación también es algo que está oculto y que Dios lo revela, ya está en su palabra. Todo lo que Dios quería revelar está en la Escritura. Pero ese conocimiento también tiene que llegar a nuestra vida y ser revelado a nuestro corazón, iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Así es que vamos a retomar aquella palabra que empezamos a ver hace unas semanas, que tiene que ver con la interpretación que le daba la primera iglesia a una de las metáforas de Jesús, pues más importantes, podría yo decir, más recurrentes también, perdón, a la hora de la enseñanza, que es Juan capítulo número 15, la famosa metáfora de la vid verdadera, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todos los discípulos son las ramas y separados de Él no podíamos hacer nada. Esta metáfora del capítulo 15 de Juan, que después hace exhortaciones a permanecer en Cristo, porque dice: permanezcan en mí y yo en vosotros, ha sido motivo de muchas explicaciones, de muchas enseñanzas, pero es interesante ver cuál era el énfasis, la explicación o la aplicación que le daba la primera iglesia a los dichos de Jesús, a las palabras de Jesús. Y bueno, encontré, le compartí la vez pasada, que encontré en según la nueva versión internacional, o puede ser cualquier otra versión, pero ese trabajo lo hice en la nueva versión internacional, 76 citas, 76 versículos que usan la palabra en Cristo. Amén. En Cristo. Y esto es la interpretación que le daban los primeros creyentes, los primeros apóstoles, a la metáfora de Jesús de la vid verdadera y las ramas. Porque el Señor Jesús dijo: si estás separado de mí no puedes hacer nada, tienes que estar pegado, tienes que estar tomado, tienes que estar en Cristo. Y entonces los apóstoles ocuparon, o bueno, según la traducción, nueva versión internacional, puede haber variación según la versión que se ocupe, pero sí son bastantes las citas bíblicas. Tan solo en Efesios son como 15 veces que el apóstol Pablo hace la alusión de lo que está diciendo: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Veíamos la vez pasada que según 1 Corintios 1:2 somos santificados en Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros al entregar nuestra vida, al ser discípulos del Señor, al aceptar el perdón de nuestros pecados y entrar en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, somos colocados, Dios nos ve y nos coloca dentro de Cristo. Por eso cantamos basado en la Escritura, ¿verdad? Queremos ser hallados en Él, ¿sí? Queremos ser encontrados en Cristo. Alguien lo explica de esta manera: Dios ve a Cristo, no te ve a ti directamente, Él ve a Cristo, pero tú estás dentro de Cristo. Y al estar dentro de Cristo, al estar en Cristo, tú eres santificado. Según 2 Corintios 1:20 y 21, al estar en Cristo, ¿sí? Tú, el Señor te mantiene firme porque estás en Cristo. También veíamos en 2 Corintios 2:14, ¿sí? Que Dios nos va transformando en Cristo. Es decir, que el tema aquí es permanecer precisamente en Cristo. Si yo permanezco en Cristo, soy santificado, soy transformado, ¿verdad? Dios me mantiene firme. Luego dice 2 Corintios 3:14, lo veíamos también, que el pueblo judío tiene un velo que no puede entender las cosas de Dios, pero dice: ese velo será quitado cuando estén en Cristo. Esto quiere decir que también si tú y yo estamos en Cristo, ¿verdad? Dios nos va a revelar cosas. Nos las revela no por nosotros,
por méritos que tuviéramos, porque no los tenemos. En sí nos revela todas estas cosas porque estamos en Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Y bueno, llegamos a aquel pasaje famoso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? La naturaleza humana es pasada y todo lo que vivimos es algo nuevo. Y todo eso tiene que ver por estar, ¿qué? En Cristo. Entonces, la exhortación de Jesús en Juan capítulo 15, donde dice, permanezcan en mí, porque llevarán mucho fruto, es la aplicación que los apóstoles daban, es decir, no te salgas de la gracia de Dios, porque estamos en Cristo por gracia de Dios. No estamos en Cristo por nuestras obras, pero si nosotros nos mantenemos en Cristo, entonces vamos a llevar mucho fruto. Y terminábamos la vez pasada preguntándonos cómo permanecemos en Cristo, ¿verdad? Y bueno, no voy a predicar de eso, está en la grabación que se tiene de la parte número 1, pero básicamente para recordar y podernos adentrar en esto y seguir hablando de este asunto, es que nosotros debemos, por fe, ¿verdad?, no buscar la justicia de Dios y no nuestras propias obras de justicia. Es decir, saber que todos los días yo estoy muerto en Cristo, pero vivo para Dios. Permanecer ahí en esa gracia de Dios. Estoy en el Señor por su gracia. Él quiere que Él me ha ganado ese favor y yo me voy a estar ahí. No quiero justificarme por mis propias obras. No quiero hacer cosas que yo piense que ameriten el favor de Dios, sino que todo lo que tengo, todo lo que recibo, todo lo que soy en esta vida y en la eternidad es gracias a que estoy en Cristo. Si yo vivo de esa manera, en esa fe, me voy a mantener en Cristo todo el tiempo y todo lo que dice la Escritura va a ser una realidad porque vivimos por fe. Amén. Quiero por favor que me acompañen a Romanos capítulo 6. Quiero junto con ustedes analizar otro pasaje que también usa la expresión en Cristo 2 veces, que es Romanos 6 del 11 al 23, porque en el 11 usa la expresión en Cristo y en el 23 la vuelve a usar. Pero en ese trayecto del 11 al 23 hay una serie de enseñanzas muy importantes que esta mañana quiero considerar con ustedes, que el Señor nos ayude. La importancia, hermano, de someterse a esta enseñanza. La importancia que tiene someterse a esta enseñanza, hermano. Si nosotros no nos sometemos a esta enseñanza, si no abrazamos esta enseñanza, no, escúcheme, nunca vamos a poder vencer el pecado. El pecado nos va a estar jugando una y otra mala pasada cada rato, cada constante tiempo. Estaremos batallando contra el pecado, estaremos cayendo muchas veces en el pecado. ¿Por qué? Por no abrazar esta enseñanza, no mi enseñanza, la enseñanza de Romanos capítulo 6, ¿sí? Específicamente del 11 al 23, ¿verdad? Y lo digo porque el mismo pasaje lo dice. Mire, vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene el 11? De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado,
ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Versículo 19, hacia el final. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que llevaba más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, cheque lo que dice el 17. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Esto quiere decir, hermano, que si abrazamos de corazón la enseñanza de Romanos, viviremos una vida libre del pecado. Si no abrazamos esta enseñanza, si no nos sometemos, dice otras versiones, a esta enseñanza, siempre estaremos batallando con el pecado. A veces se dice que la experiencia del cristianismo, al no poder vencer el pecado, ha llegado a que hagamos conclusiones basadas en nuestra propia experiencia. Y a veces, como predicadores, también decimos que es imposible vencer el pecado. Quizás porque hemos visto a muchos cristianos caer, quizás porque hemos visto en nuestra propia vida caer, quizás porque hemos visto tanto pecado a veces en las iglesias, que la conclusión es de que es imposible. Pero nosotros no debemos tener una fe basada en nuestra experiencia, sino basada en la palabra. Y la palabra del Señor dice que habiendo sido liberados del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Pero hay una cosa que dice aquí: si abrazamos de corazón esta enseñanza. Porque si yo sigo, mi mente y mi enseñanza sigue siendo poquito de aquí, poquito de allá y mucho de mí, no querramos ver una vida de victoria sobre el pecado. Porque eso no dice la Escritura. La Escritura dice: si tú te sometes, si tú abrazas de corazón la enseñanza que le fue, dice Pablo, si ustedes abrazan de corazón la enseñanza que se les está transmitiendo, ¿verdad?, ustedes vivirán libres del pecado. Porque no es un asunto, hermano, el pecado ya fue vencido en la cruz. El poder del pecado ya fue vencido. Jesús no solamente murió por la paga del pecado, también por el poder del pecado. Lo hemos platicado en otras ocasiones, pero quiero enfatizar que el apóstol Pablo sabe, y es lo que quiere el Espíritu Santo transmitirnos, es que la única manera de que el pecado siga reinando en nuestros cuerpos es que nosotros ignoremos la enseñanza. Pero si abrazamos la enseñanza correcta de la palabra, del evangelio, de la justicia de Dios, de que estamos en Cristo, viviremos una vida, como dice la Escritura que la debemos vivir, libres del pecado. Amén. Entonces, esa es la importancia, hermano, de someterse a esta enseñanza. Yo le voy a pedir que revise, vuelva a escuchar, vuelva a leer. No, si usted está viendo que el pecado, no se justifique diciendo, bueno, todos los demás también pecan. No, eso es muy tonto, eso es muy tonto. Eso no va por ahí. Si tú estás viendo que en tu vida, a ver, no se condene si usted está luchando contra la tentación no es pecado. Caer en la tentación sí. Ceder a la voluntad de la tentación es pecado.
tener una tentación, tú puedes estar luchando y vencer, y en el nombre de Cristo Jesús estás muerto en Cristo y vences. Si tú estás viendo que el pecado sigue reinando en tu cuerpo, en tu vida, y te sientes obviamente mal por hacer cosas que no están bien. Y no sé, hablo de mentir, robar, gritar, fornicar, todo pecado. No me gusta decir pecados desde el púlpito. Pero si eso está, entonces necesitas abrazar esta enseñanza. Porque tal vez no la estás abrazando. Sí, está bien. Okay. Pero yo pienso, ese es nuestro problema. Yo pienso que no es tan así, ¿no? O sea, y no se sométete exactamente a mí, no. Sométete a la enseñanza, porque el versículo 17 dice: porque ustedes han abrazado de corazón la enseñanza que les fue transmitida, por lo tanto ustedes son libres del pecado. Es importante abrazar la enseñanza, hermano, de la palabra. Vamos al versículo 11, por favor. El versículo 11, donde comenzamos a leer, ¿sí? Dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiero empezar con esta frase, con este versículo, ¿sí? De la misma manera también ustedes. ¿Por qué dice de la misma manera? Porque está hablando de Cristo. Está hablando que Cristo murió una sola vez y fue levantado, según los versículos 9. Sí, ya no puede, él dice, pues sabiendo que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene dominio. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Está diciendo que Jesucristo se hizo pecado, fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día y ahora ya no va a volver a morir, sino que ahora vive para Dios. De la misma manera, dice. ¿Por qué de la misma manera? Porque estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo es, nosotros estamos en Cristo. Exactamente nos pasa lo mismo. A través del bautismo morimos con Él, ¿verdad? Y a través del bautismo resucitamos en Él. Y ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. De esa manera dice el versículo 11, de la misma manera también ustedes. Y usa un verbo bien importante que lo quiero explicar. No sé la versión que estés usando, pero casi todas las versiones lo traducen con la misma palabra en español. Considérense. De la misma manera también ustedes, ¿qué? Considérense. ¿Cómo me debo considerar? Muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Y la palabra, el verbo considerar es un verbo bastante interesante por una razón. Dirá, no le veo muy interesante al verbo considerarse. Bueno, es importante por la gramática griega en la que está. Y no se preocupe, no necesita ser experto, yo no lo soy, pero le puedo explicar unas cosas básicas que nos van a ayudar. El verbo en el griego original, considérense, está en algo técnico que se llama voz media. Voz media. Para rápido y fácil, en español tenemos, por ejemplo, los verbos, se dice que están en voz activa. Cuando yo digo, yo estoy hablando, yo como, corro, él corre, él camina. Se llama voz activa porque el sujeto está realizando la acción. Es muy sencillo eso. El sujeto está realizando la acción. Yo como, tú corres, él viene, él va. Todo lo está ejecutando el sujeto y eso se llama voz activa. Hay una voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva es cuando el sujeto no realiza la acción, sino la acción recae sobre él. ¿Sí? No sé, me golpearon, ¿no? Por ponerlo de alguna manera.
Entonces, alguien vino e hizo una acción. Yo soy el sujeto de la oración, pero sobre mí están realizando la acción. Yo no hice nada más que defenderme, ¿no es cierto? Voz media, voz pasiva. Perdón, voz activa, voz pasiva. ¿Este verbo en qué está? Este verbo está en voz media. ¿Y qué es voz media, hermano? La mitad. Por eso se llama voz media. Hay una parte que el sujeto hace y hay otra parte que hacen sobre él. Y esta es una peculiaridad del idioma griego. El idioma griego tiene esa riqueza que tienen los verbos en voz media. Eso quiere decir, vuelvo a que el sujeto participa, pero no es 100% participante de la acción, pero el sujeto recibe la acción sobre él, pero no es el 100%, por eso no es voz pasiva. No es 100% el que lo hace, porque no es voz activa. Como hay una mezcla de algo que él hace y algo que otro hace sobre él, entonces es voz media. Yo no hablo griego, ni lo puedo leer, pero puedo accesar a ciertas gramáticas griegas y dicen eso. El verbo considerar de la palabra griega X está en voz media. Y no, hay muchos versículos de la Biblia, muchos verbos en la Biblia que están en voz media. Y esto es por una razón. Y Dios no se equivocó al escribir el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué? Porque era necesaria la voz media para poder explicar el Evangelio. El verbo en voz media, considerarse, viene de la raíz, viene de la familia logos. Logos, esa es una palabra famosa entre la librería Logos, el barco Logos. Logos es una palabra y de ahí viene, es una raíz del verbo que estamos considerando, que significa palabra, idea, mensaje, conclusión. Eso es lo que significa logos. Por eso Juan dice, en el principio era el logos, y ese logos era Dios, y ese logos se hizo carne, hablando de Jesús en la eternidad. La palabra logos significa mensaje, idea, conclusión, etcétera, etcétera. De ahí viene esa palabra que conforma el verbo considerarse en voz media. ¿Y qué significa? Bueno, en la voz media, ya dije, el sujeto tiene una afectación especial porque tanto es afectado por lo que se está diciendo como él tiene dominio o puede decidir algo dentro de esta acción. Tiene participación, pero también recibe algo sobre él. A ver, y no se necesita griego tanto, se necesita leer. Mire, 11 otra vez. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué no puede ser, por qué considerarse, el verbo considerarse, no puede estar en voz activa? ¿Por qué no podría? Si yo no supiera griego, no tuviera nada de ninguna idea de griego, tan solo por el contexto, ¿por qué considerarse no puede estar en voz activa? Por una sencilla razón, porque yo quiero sentirme muerto, o yo declaro que estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios y no estoy en Cristo, ¿será posible? ¿No? El hecho de que yo me considere muerto al pecado, pero vivo para Dios, pero yo no conozco a Cristo, pero yo no sé nada de Cristo, pero yo no tengo ninguna relación con Cristo, ¿aplicará? Si fuera voz activa, sí,
porque todo tiene que ver conmigo. Pero como no es voz activa, es voz media, quiere decir que hay algo que Dios ya hizo y que me colocó ¿en dónde? En Cristo. Dios me colocó, cuando me entregué a Él me puso en Cristo. Y como me puso en Cristo, para Él, yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Él. Pero como no es voz pasiva, necesita Dios que yo ¿qué? Yo también lo crea. Por eso dice en el versículo, considérate. O sea, vamos a ponerlo, el 50% ya lo hizo Dios. Él te ve muerto, falta que tú te veas muerto. Él te ve vivo para Él. Porque no es una voz pasiva donde Dios hizo todo y yo, aunque no lo creas, va a funcionar. No. Ese es el tema. Si tú no lo crees, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque sí está en voz media. Hay algo que tú tienes que hacer para que se cierre el círculo de lo que dice. Por eso el versículo 11 dice, los versículos anteriores dicen, Jesús murió, resucitó, vive para Dios, no volverá a morir. De la misma manera también ustedes, voz media, considérense, crean que están muertos al pecado pero vivos para Dios, porque es también lo que Dios ya cree, es lo que Dios ya ve. Por esto le quiero decir que considerarse significa una estimación, un cálculo, una consideración, una palabra, una conclusión hecha por el sujeto, pero que ya también fue hecha sobre él. Es decir, Dios ya hizo algo sobre mi vida, me puso en Cristo y Él me ve muerto al pecado, pero vivo para Él. Él así ya lo ve. Ahora me dice la Escritura, ahora vas tú. Ahora tú considérate. ¿Cuál es tu conclusión? Dios ya tiene una conclusión. Dios ya tiene una palabra. Dios ya tiene una estimación. Dios ya echó un cálculo y dijo, bueno, todos los que están en Cristo están muertos al pecado, pero viven para mí. Esa es la conclusión de Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión de tu vida? ¿Tú qué piensas de ti? ¿Tú qué piensas de lo que eres? Y ahí entonces vamos a entrar en, bueno, pues yo sí quisiera, pero a veces veo, cuando llegues a la misma conclusión que tiene Dios, pasará algo poderoso. Mientras no, ve, no te estoy dando ese consejo, ve, viene, da vueltas, esfuérzate, échale ganas, sucumbe al pecado, pídele perdón a Dios, vuélvele a pedir perdón, échalo, y ahí te vas a pasar. Y dirás, pero ¿por qué no tengo ese poder? Porque no hay una unión de voluntad en la fe. Bueno, pero pastor, ¿cómo me voy a considerar muerto si yo sigo siendo bien corajudo, bien enojón o sigo haciendo cosas que no están? ¿Cómo? Por eso, hasta que tú no llegues a una conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? Que soy un pecador irremediable. Dale. Dale. ¿Cuándo voy a cambiar? Nunca, porque eres un pecador irremediable. Cuando llegues a la conclusión de que estoy muerto en Cristo y vivo para Dios, cuando digas, esa es mi conclusión, esa es mi fe, ese es en lo que me voy a parar cada día, eso es lo que soy, aunque nadie lo crea, con que lo crea yo es lo importante, en ese momento haces contacto espiritual con la verdad de Dios. Me acabo de aventar esta frase, está buena. Contacto espiritual con la verdad de Dios. Porque eso es lo que nos falta, hermano. Conocer lo que dice la palabra está bien,
Pero tener contacto con la verdad de Dios en un entendimiento de que cuando fue escrito el Nuevo Testamento, el escritor, que en este caso es Pablo, él ocupa una palabra, logisamai dice en el griego, pero es logos, es conclusión, es mensaje, es palabra, es estimación, es una... Cuando tú reflexionas y llegas a una conclusión, eso es logos. Pero llevado a un verbo es que tú estás llegando a una conclusión de ti mismo. Cuando tú llegas a una conclusión de ti mismo, de lo que tú eres, y es la misma conclusión que Dios tiene de ti, entonces, ¡pac!, el poder de Dios se desata. Mientras no llegues a eso, no pasa nada. Y a eso yo le agregaría, a eso le llamamos revelación, a eso le llamamos revelación. Cuando dices, Dios dice que eso soy, yo lo creo, lo tomo, se me ilumina mi entendimiento y digo, sí, yo soy eso en Cristo Jesús, entonces puedo tener contacto con la palabra viviente de Dios, la verdad de Dios. Por eso dice el apóstol más adelante, tú que abrazaste de corazón esta enseñanza, libre eres del pecado. El evangelio no es relativo, hermano, se puede medir. ¿Qué verdad tienes revelada en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, directamente proporcional a la vida sin pecado? Así, directamente proporcional. Es decir, que si el pecado todavía reina en mi vida, la rebeldía, la deshonestidad, muchas cosas están en mi vida, eso quiere decir que todavía no tengo un entendimiento de la palabra. Lo puedo leer y no es malo leerlo y es muy bueno leerlo, pero no hay ese contacto, porque aquí usa la palabra considérense. Considérense en voz media, hermano, lleves eso. Si no me entendí otra cosa, lleves eso. Considérense en voz media, mitad y mitad. La primera consideración para todo esto ya la hizo Dios, porque estás en Cristo. Ahora, que tú sepas que estás en Cristo implica que sepas que estás muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y cuando tú digas, yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios, y no solamente lo dices, sino es la conclusión de tu vida. Voy a vivir el resto de mis años, de aquí a que me muera físicamente y por la eternidad, obviamente ya no moriré, pero de aquí a la muerte física, yo voy a vivir muerto al pecado, pero vivo para Dios. Ese es mi estilo de vida. Esa es la manera en que concibo la vida. ¿Tú cómo concibes la vida? Muerto en Cristo y vivo para Dios. Eso es lo que concibo. Y no se trata de repetir una palabra, sino de que tú llegues a esa conclusión, de qué es lo que tú quieres eso. Y hermano, cuando tú te ves en Cristo, dices que es así. Es así. Cuando tú llegas a esa consideración, a esa estimación, entonces, a esa conclusión, entonces, amado hermano, versículo 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, alto, nunca lea los por lo tantos si no tiene la base. Sí, porque nos seguimos. Yo obviamente lo voy a predicar, pero sí le hago una pequeña observación. No se vaya usted a la consecuencia de algo si no tiene la causa. ¿Qué causa lo que vamos a platicar a partir del versículo 12? ¿Qué causa todo lo que viene del 12, el 13, el 14, el 15 hasta el 23? ¿Qué causa todo eso? El 11. El que te hayas considerado muerto al pecado, pero vivo para Dios, como Dios también ya te ha considerado muerto al pecado, pero vivo para Él. Cuando tú llegas a esa consideración, esa es la causa de todo lo que vamos a leer a continuación. Eso de dividir la Biblia en versículos y en capítulos, a veces ya lo he dicho muchas veces, nos pega malas jugadas. ¿Por qué? Porque empezamos a leer las consecuencias y nunca entendimos la causa. Agarramos un versículo y no lo aprendemos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo me lo aprendí desde que fue recién casi convertido. ¿Sí? Romanos 6:23. ¿Quién que tiene 30 años de cristiano no sabe Romanos 6:23? Casi se la va a ir dando con Juan 3:16.
Pero son versículos que nos aprendemos, pero que estamos, hermano, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es una conclusión de toda una cosa que se viene diciendo. Entonces yo no puedo llegar a una conclusión y no haber entendido la causa de esto. Mire el 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Pero eso tiene que ver con que yo haya entendido, a ver, yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Estoy muerto al pecado, vivo para Dios. Dice el Señor, si tú crees eso, si tú sí, entonces no permitas que usen tu cascarón, o sea, tu cuerpo, para el pecado. No lo permitas. No permitas que tu cuerpo, a ver, lo platicamos en sesiones anteriores que hablamos acerca de estar muerto en Cristo. Cuando yo estoy muerto en Cristo, estoy muerto, mi alma se murió, mis deseos, mis pasiones, mis anhelos, todo se muere en el Señor y yo me quedo listo para expresar a Cristo. Por eso dice el 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a los malos deseos. Es decir, el pecado va a querer usar tu cuerpo, ¿sí? Pero dice que como tú tienes una fe, sabes en dónde estás parado en el Señor, tú no vas a permitirlo. Y viene el 13, que es donde me quiero introducir. A partir en el versículo 13 hay dos palabras hay una palabra que se traduce de dos maneras diferentes. No le quiero hacer más difícil la vida, ¿no? Pero ve ahí. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, al contrario, ofrézcanlos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. En ese versículo 13 hay tres palabras que quiero que las vea. La primera es no ofrezcan. La otra está como a la mitad que dice sí ofrezcan. Y la otra es presentando, según la nueva versión internacional que estoy usando. Esas tres palabras son la misma, nada más que la NBI, pues el traductor usó dos. Ofrezcan y presentando es la misma palabra, ¿sale? En el griego, si tú lo buscas, vas a encontrar la misma palabra, ofrecer y presentar. La nueva versión internacional le echó ahí un poco de crema a sus tacos, ¿verdad? Y puso dos palabras, hubiera quedado bien. No presenten los miembros de su cuerpo al pecado, sí preséntenlos a Dios y preséntenlos todos, pero como que quisieron pues no repetir tanto una misma palabra, pero es la misma palabra y es otra palabra muy importante. Si yo creo, estoy seguro, esa es mi fe, que yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios, entonces el apóstol dice, por lo tanto, ahora viene lo práctico. Ahora viene lo práctico. ¿Qué es? Hermano, la santidad, ojo, la santidad no la va a conseguir usted en un estado de pasividad. La santidad no se consigue estando pasivos. La santidad tiene que ver con algo dinámico, que lo vamos a ver a continuación. Mire. La palabra ofrecer, ¿sale? O presentar. Se compone de dos palabras. Una significa estar cerca, estar junto a, estar parado al lado de algo, estar pegadito a algo. Y la otra palabra es estar de pie, estar presente, como que estar listo para algo. Y para que usted me entienda, la idea es como un rey que tiene a su mano derecha a alguien. Siempre, ¿no? El rey tiene a su mano derecha a alguien. Y en cuanto el rey empieza como que algo se le empieza a ocurrir, el que está junto, ¿qué? Luego está, ¿qué? Pendiente, ¿no? Y cuando dice, ¿necesita algo mi rey? No, me estoy rascando la cabeza. Tan pendiente está que está ahí listo. Ese es el énfasis de esta palabra. Alguien que está a la mano, alguien que está disponible, alguien que está pendiente de ayudar a otro a hacer algo. Entonces, si el rey dice, necesito esto, inmediatamente esa persona dice, sí, dígame.
No necesito que vayas y que inmediatamente va y lo hace y regresa otra vez a ponerse en la disponibilidad. Pero una disponibilidad muy intensa. Eso es lo que significa. Eso significa ofrecer o presentarse. Ok. ¿Qué dice el versículo 13? No, ¿por qué? Porque tú ya estás considerado muerto al pecado. Así es que no estés disponible, no estés cerca, no estés viendo, no estés al tanto del pecado. Así que hay varias películas y telenovelas que hay que quitar porque es estar al pendiente del pecado. No, es que batallo mucho, hermano, con mi mente. Batallas mucho con tu mente. Ajá. ¿Y qué ves? ¿Qué escuchas? ¿De qué estás pendiente? Entonces, dice aquí, hermano, que si tú ya te consideraste muerto al pecado, pero vivo para Dios, ahora tienes que estar al pendiente. No pongas tu cuerpo pendiente, listo y disponible para el pecado como un instrumento de injusticia. No, al contrario, está pendiente, está listo, está disponible al 100% a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Presenta los miembros de tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu boca, todo tu cuerpo. Preséntalo, tenlo listo, disponible, está pendiente a la mínima cosa que Dios quiera hacer, es lo que está diciendo. Y lo dice, los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Amado hermano, esta es la parte práctica. ¿Estoy en Cristo? Estoy en Cristo. ¿Estoy muerto al pecado? Estoy muerto al pecado. ¿Vivo para Dios? Vivo para Dios. Él me santifica, Él me hace vencedor porque estoy en Cristo. Él me ve en Cristo y en Cristo soy nueva criatura y en Cristo soy más que vencedor. Si tú estás en Cristo, pero tu cuerpo está aquí. Amén. Tú estás en Cristo, muerta tu alma, pero vivo tu espíritu en el Señor. Pero tu cuerpo, mi cuerpo, aquí están, aquí, pisan tierra. Dice que ahora este cuerpo, lo que necesita Dios es que este cuerpo tú lo presentes, tú lo tengas listo y disponible. Eso quiere decir que el cuerpo no es tuyo tampoco. Yo me he visto como yo quiero. Romanos 6:11, habrías de volver a leerlo. Porque tú estás muerto al pecado, pero vives para Dios. Y ahora tu cuerpo es un instrumento. ¿Tu cuerpo es qué? Un instrumento. Esa es la parte que en esta mañana quiero remarcar, hermano, como segunda parte de lo que quiero hablar. Hoy quiero hablar de tu cuerpo. Porque tu cuerpo es un instrumento. Que puede ser como un instrumento usado por el pecado para injusticia, o puede ser tu cuerpo un instrumento de Dios para justicia. Pero ahora tiene que ver con tu cuerpo. Casi no se nos predica del cuerpo. Se nos predica mucho del espíritu. Pero vea que me encanta el evangelio apostólico del primer siglo, que es el mismo que debemos tener hoy en día, porque baja a tierra. Y vamos a hablar, porque ¿de qué está hablando, hermano? ¿Qué dice los miembros de su cuerpo? ¿De qué está hablando? Pues de tu cuerpo. Primer cosa, ¿puedo hacer de mi cuerpo lo que quiera? Claro que no. Porque es un instrumento de... Dice que tú, a ver, otra vez, que lo presentes a Dios, que diga, Señor, aquí está el cuerpo que todavía toca tierra, el cuerpo que todavía palpa aquí las cosas, este cuerpo que todavía toca tierra, porque el espíritu está en Cristo, ¿verdad? Pero está el Señor con nosotros.
El cuerpo que toca tierra, aquí está, Señor, para que sea un instrumento ¿de qué? De justicia. No debemos, porque sería una incongruencia, que yo creo que estoy muerto al pecado y luego ofrecer mi cuerpo al pecado. No ofrezcan los miembros de su cuerpo, al versículo 13, al pecado, porque el pecado va a hacer que te vuelvas un instrumento de injusticia. Al contrario, ya en la práctica ofrece, entrega, presenta, está disponible, está pendiente a la mínima intención de Dios, porque Él querrá hacer cosas de justicia. Preséntalos, los miembros de su cuerpo, de tu cuerpo, como instrumento de justicia. Y versículo 14, si tú haces eso, si tú mantienes tu cuerpo consagrado, está hablando del cuerpo. Oye, hermano, y no fue muy espiritual el mensaje, habló del cuerpo. Sí, estoy hablando del cuerpo. Porque el cuerpo puede ser un instrumento solo de dos cosas. El cuerpo, según la Biblia, solamente puede ser instrumento de una o es de la otra. Y no hay punto, aquí sí no hay voz media. O mi cuerpo es un instrumento del pecado para injusticia, o es un instrumento de Dios para justicia. Nada más puede haber dos formas. No puede decir, bueno, yo ni peco ni sirvo a Dios. No, pues ya se inventó usted la Biblia, porque en la Biblia no existe eso. A ver, si usted no está consagrado su cuerpo para que sea un instrumento de Dios, lo más seguro, aunque usted diga que no, es que su cuerpo está siendo usado por el pecado. No, tampoco, hermano, no, usted no puede asegurar eso. Yo estoy en mi casita viendo mi televisioncita y la verdad no me meto con nadie, no predico a nadie, no me involucro en nada, tampoco digo que si siervo de Dios, no, ¿verdad? Pero tampoco siervo del pecado, o sea, más bien soy como un punto medio. ¿Alguien me puede encontrar el versículo donde diga que hay punto medio en esto? Ahí está, hermano, cuando no tenemos un contacto con la palabra, sino que nuestra propia mente nos hace un reguilete aquí y nos engaña. Hermanos, para los primeros cristianos, servir a Dios no era una opción, era la consecuencia lógica de considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios. Como estoy muerto al pecado, no voy a pecar, pero como estoy vivo para Dios, le voy a servir. Pero no puedo decir que estoy muerto al pecado y vivo para Dios para no hacer nada. No está en la Biblia. Usted puede pelearse ahorita en la mente y decir, no, peleese lo que quiera, no está en la Biblia. Usted puede decir, bueno, pero es que no es posible, no está en la Biblia. Argumenta, peléate, justifícate, condénate, pero no está en la Biblia. La Biblia dice: no ofrezcas los miembros del cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, solamente hay lo contrario. Al contrario, ofrécelos más bien a Dios. Presenta a los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia. O nada más, o presentas tu cuerpo, ¿sí? O tu boca va a hablar cosas, o tus ojos, o tus manos, o tus pies van a ir hacia cosas pecaminosas, o van a estar ocupándose en lo que quiere Dios que se haga. Nada más hay de eso. Hay quien quiere tener una santidad pasiva. Quiero vivir en santidad. Eso más bien parece meditación trascendental que evangelio. O sea, estar así como en pasividad, de no pecar, pero no peca, está bien, a lo mejor, pero no está sirviendo a Dios. Y según este pasaje de Romanos, y esta es la enseñanza que dice Pablo, la que abraza, si tú abrazas esto,
Porque miren, dice el 14, léalo conmigo si tiene una versión internacional. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Otra vez, así. Sobre ustedes. ¿Verdad que no dice, bueno, chance y el pecado a lo mejor? No, así el pecado no tendrá dominio. ¿Y sabe por qué no tendrá dominio el pecado? Porque el pecado necesita al cuerpo. Pero si el cuerpo está ocupado, ¿con qué carambas va a pecar? ¿Me entiende? Si no tenemos dos cuerpos, nomás tenemos uno. O estoy consagrado al servicio a Dios y todo mi espíritu conectado y mi cuerpo siempre está. ¿Qué se necesita? Que vayas acá, que toques allá, que vaya al otro, que vaya, hacerlo. Mi cuerpo es un instrumento de Dios. O si no estoy haciendo eso, pensaré que no estoy haciendo nada malo y terminaré pensando tonterías y haciendo cosas sin sentido. Y viniendo a pedirle perdón a Dios, perdóname Dios. Es difícil. Sí, es difícil no ofreciendo tu cuerpo en servicio a Dios. Versículo 15. Bueno, termina el 14 diciendo, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya sabe la distorsión de aquel tiempo. Si ya no estamos bajo la ley, entonces pequemos. No. Entonces, ¿qué vamos a pecar? Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y vuelve a reiterar, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan, ya está hablando de que ya hay una entrega, ya entregamos nuestro cuerpo? Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte otra vez, o de la obediencia que lleva a la justicia. Hermano, Pablo le agrega algo. Tenemos que hacer de nuestro cuerpo esclavo de Dios. Hermano, aquí es el tema. El tema es que nosotros tenemos que hacer algo. Está bien cuando decimos, Señor, yo consagro todo mi ser, lo consagro a ti. Está bien. Pero hay algo realmente importante que consagrar, hermanos. El cuerpo. Porque es mediante el cuerpo que nos movemos, es mediante el cuerpo que hablamos, es mediante el cuerpo que sentimos, hermano, es mediante el cuerpo que hacemos todo. Te voy a decir una cosa, hermano, y a ver si no me malentiende, pero ya es cosa suya. Si un domingo usted no viene aquí, usted puede estar en su casa orando y su espíritu está aquí. No le haga, hermano. Eso ya suena así medio. No, sí. Pablo lo dijo una vez. Dijo, no estoy con ustedes, pero mi espíritu está con ustedes y hagan lo que tienen que hacer. Pero escuchen una cosa. Hay cosas que Dios va a hacer usando el cuerpo. Tú podrás estar en espíritu aquí, pero presente por el Espíritu de Dios. Presente el Espíritu de Dios en todos nosotros, nos conecta a todos, donde quiera que estemos. A eso me refiero. No se vaya por otro lado. Ay, me está hablando así raro, no. ¿Pero hay algo? A ver. ¿Y si Ricardo necesita un abrazo de parte de Dios? Yo no se lo puedo dar por el Espíritu. Ahí te va el abrazo. ¿Lo sentiste? ¿No? Se necesita el cuerpo para poder abrazar. No podemos ir a predicar en espíritu. Necesitamos ir a hablarle a la gente. O sea, se necesita el cuerpo para hacerlo. Y es el tema del que está hablando el apóstol. Y el apóstol dice, tenemos que llegar a volver nuestro cuerpo, hermano. Tenemos que llegar a hacer de nuestro cuerpo un esclavo de Dios. Amén. Esclavo de Dios.
Es que mi cuerpo, la verdad, quiere comer, dormir, descansar, pasarla bien, y relajarse y vestir bonito y no envejecer y que las canas se vuelvan negras. Y sí, todos queremos eso. Algunos lo queremos más que otros. Pero al final de cuentas, el cuerpo, alguien más lo necesita y es Dios. Y necesita que se lo ofrezcamos, que se lo otorguemos como un esclavo. Ay, va a salir el grupo de evangelismo, pero hoy sí, la verdad me duele la rodilla. Hoy sí no creo ir porque... A ver, ¿el cuerpo esclavo de quién es? ¿De Dios o de ti? Hay que resolver eso. Pero ir a predicar sin ganas como que no es, ¿no? ¿El cuerpo esclavo de quién es? ¿Siervo de quién es tu cuerpo? ¿De ti? De Dios. Vamos a seguir leyendo. Porque dice el versículo, ¿no saben ustedes, 16, que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos, ve cómo Dios es un Dios de fe, aleluya. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que se les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes junto con su cuerpo, esclavos de la justicia. Versículo 19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían, daban, disponían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que llevaba más y más a la maldad. Eso era antes. Antes nuestro cuerpo estaba disponible para el pecado. Ofrézcanlo. Miren, no me gusta hablar esto porque no es el tema y digo, no me gusta desde el púlpito hablar cosas, pero solo un ejemplo. Y no voy a hablar de algo pecaminoso, para no ser grotesco, pero a veces cosas muy sencillas como ciertos afanes, ciertas pasiones que teníamos antes. La verdad es que a mí en lo personal me gustó mucho el deporte. Siento que jugué todo lo que tenía que jugar, que ahora se me acabaron las ganas, pero bueno. Pero a ver, es una pasión realmente, se volvió para mí una pasión. Jugaba el viernes fútbol, sábado de otro equipo y domingo otro equipo, o sea, es exageración. Y hubo domingos que terminamos de jugar y ya veníamos todos los amigos y había otro equipo que no había llegado el equipo con el que iba a jugar. Y los veíamos y decíamos, pobrecitos. ¿No vino el otro equipo? No. Pues echamos la cáscara así, otra vez, Ya, otra vez a ponerse las calcetas, otra vez a meterse. ¿Por qué? Jugar. Para mí, en un tiempo de la vida, no había otra cosa en la vida que no fuera jugar fútbol. Por eso algunos luego los entiendo, medio los entiendo. La verdad es que no había otra cosa, o sea, que la vida no era para jugar fútbol. Yo creo que la vida fue diseñada para jugar fútbol. ¿Así? ¿Qué? ¿Sí me entienden? Y no se cansaba su cuerpo, y al rato estaban los calambres, pero no me salía. Dale, con un pie, aunque sea, no importa, el cuerpo está para eso, porque eso es lo que me gusta. ¿Ya me entendió? Okay. ¿Conoces al Señor? Por favor, no estoy diciendo jugar fútbol es pecado. Para mí, en ese tiempo, era una pasión que dominaba mi vida. Y ahí yo creo que ya es pecado. Listo. Cuando vienes al Señor, quieres servir a Dios, pero que no sea cansado. Que no
que no sea muy brusco, que sean horas hábiles, que no después de comer, sí, porque no, ¿cómo no vamos a comer? El sol, que no me vaya a pegar mucho el sol, porque, ¿me entiendes? Hermano, en aquel que me importaba comer, el sol, el calambre, no importaba nada, hermano, si al otro día no me podían mover, no importa, pero jugué, y jugué 2 veces. ¿Sabían lo más tremendo? Algunos que son llaneros, fútbol llanero, saben lo que voy a decir. Mañana jugar, sábado en la noche, mañana, y esa noche se viene una tormenta, y al otro día llegas y el campo está inundado, una laguna. Y el árbitro llega y dice, ¿se va a suspender? No, así jugamos. No se puede, se va a suspender. Pues el árbitro se iba y al otro equipo, ¿jugamos? Órale, jugamos, sin árbitro, porque ese no quiso, pero de que jugamos. Acabas batido, acabas mojado, pero no te podías un domingo sin fútbol. No es domingo. O que te pasaba que tú llegabas y no llegaba el otro equipo. No, odiabas a esos pobres, ni los conocías, pero los odiabas. O sea, ¿qué no vinieron? Pues ahora partimos el equipo en dos y jugamos. O sea, tenemos que hacer algo. Amados, porque dimos nuestro cuerpo como instrumento de eso. Y póngale, ya no puse otros pecados porque no está bien. Dice, ahora pongamos nuestro cuerpo. No, ahora queremos servir a Dios, como dice Alberto, que no haya sol, que no llueva, que yo haya comido, que esto, que el otro, que aquello, porque pues es que es difícil. Mire lo que dice. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Nada. Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. O sea, le echábamos un montón de ganas con nuestro cuerpo al pecado que hoy nos avergüenza, que hoy decimos, ¡ay, qué barbaridad, qué terrible! ¿En qué cosas anduve metido? ¿Qué cosas tan nefastas estuve haciendo? Pero ¿con qué las hice? Con mi cuerpo, y mi cuerpo era un instrumento para eso. Hoy la gente puede pasarse en una noche tomando, bailando, haciendo fiesta de incoherencias y no pasa absolutamente. Y al otro día, hermano, al otro día le va a doler la cabeza, vas a que le revienta la cabeza, pero no importa, porque su cuerpo es usado para eso. Hermanos, ¿qué fruto cosechan? La muerte, dice. Versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amada iglesia, amados hermanos, a ver, se ha dicho que se necesita ser santo para servir a Dios, y yo estoy en total acuerdo. No podemos servir a Dios teniendo cosas sin resolver. A ver, yo no puedo servir a Dios si estoy divorciándome de mi esposa, si yo no puedo servir a Dios si en el trabajo me tienen por un hombre que roba, que miente. O sea, no puedo servir a Dios. O sea, vamos, eso es lógico. No puedo servir a Dios y siendo joven tienes una novia que nadie sabe que tienes novia y aparte ni es del creyente, y bueno, no puedes servir a Dios así. Se necesita un orden para servir a Dios. Ojo, pero esta verdad mal entendida está llevando a muchos al error. ¿A cuál error? Al error de que no sirvo a Dios hasta que haya alcanzado la perfección. Mira lo que dice acá. El 22, un texto bien importante. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, ¿qué cosecharás?
Te lo pongo práctico, resuelve las cosas que tienes que resolver, básicas, son obvias, ok. Pero no pretendas que la santidad se va a obtener en una espera, en una pasividad. No, resuelve lo que tienes que resolver, listo está, arrepiéntete, va para afuera, corta lo que tengas que cortar, arranca lo que tengas que arrancar, ponte al servicio de Dios y ponte a hacer las cosas que el Señor quiere que hagas con tu cuerpo. Y en ese trayecto vas a cosechar la santidad. Porque si tú no te pones al servicio de Dios, no vas a cosechar santidad. Tarde que temprano te vas a envolver en el pecado. No hay una cuestión que no se mueva, o tiendes a un lado o tiendes al otro. Entonces, hermano, hay que servir para no pecar. Sí, en parte sí, en parte sí. Ahora, no estoy diciendo, a ver, quiero ser muy claro, que a veces me meto en cada rollo que ya no sé ni cómo salir, porque me malentienden luego. Lo que sí estoy diciendo, o lo que no debe ser, es lo siguiente: que yo sirva a Dios para pagar mis culpas. Ese es otro tema. Porque hay gente que anda mal, pero quiere servir a Dios, como para decir, bueno, Señor, sí ando mal, pero también te estoy sirviendo. Entonces, pues ahí como que nos vamos, ¿no? Campechaneando. Tú me perdonas unas y yo, no. ¿Qué pasó? No estamos hablando de eso. O sea, yo no puedo andar en el pecado, viviendo en el pecado. O sea, no puedo estar en el pecado y sirviendo a Dios. Sí queda claro. Pero lo que quiero atacar en esta mañana con este pasaje que el Señor estamos meditando es la otra parte. Porque me ha pasado, oiga, hermano, ¿y usted por qué no está sirviendo a Dios? No, es que andamos corrigiendo cosas. ¿Qué cosas? Pues sí, es que el otro día mi esposa, pues yo le pedí café y me lo dio con leche y yo le dije que no lo quería y entonces me dijo, pues entonces haz el tuyo y la verdad nos enojamos. ¿Y siguen enojados? No, al otro día estamos bien. Pero esas cosas no nos deben de pasar. Cuando ya no nos pasen, serviremos a Dios. O sea, ¿sí me entienden, no? Y en cambio agarras a otros que dicen, hermano, estamos sirviendo a Dios, pero queremos platicar con usted. ¿Qué pasó? Bueno, estamos sirviendo a Dios. ¿Y cómo va el bien? Acá, gloria a Dios, aleluya, y evangelizando y todo, hermanos, ganando unas almas. Pero tenemos unos pequeños problemas en los cuales la verdad es que, hermano, ya no nos soportamos. Y la verdad, tenemos un mes de que no nos hablamos. Y la verdad es que mi esposa, como si yo no existiera. Y los ingratos andan evangelizando. ¿Pero qué están haciendo? O sea, ¿sí me ven la falta de entendimiento? O sea, no estamos hablando de eso. No se hablan en un mes, pero sí le hablan a la gente de Cristo. No inventen. O sea, no estamos hablando de eso. Eso es pecado. No puedes hacer nada para el Señor así. Tienes que ir a Romanos 6:11 y creer que estás muerto al pecado, pero vivo para Dios y empezar de nuevo. Estoy hablando, hermano, de gente sencilla, sincera, delante de Dios. Que hay cosas que pues se perdonan y ya, pero que no están sirviendo a Dios, porque piensan y creen que hasta que encuentren un estado de perfección total, entonces servirán a Dios. Y ese es el engaño del diablo también. Porque aquí dice claramente que en el volverte esclavo, tu cuerpo se vuelve esclavo del Señor para servir, tú vas a cosechar la santidad que conduce a la vida eterna. Vas a cosechar santidad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 15? Yo soy la vid, ustedes son las ramas y llevarán mucho fruto. Si están en mí van a llevar fruto. Y vamos a llevar fruto de la santidad. ¿Por qué, hermano? Porque estaremos al servicio de Dios. Hermano, si usted tiene una vida estable en el Señor, no tiene esos grandes pendientes que quizás algunos tienen, póngase a servir a Dios. Ofrezca su cuerpo como instrumento de justicia. Díganle a tu cuerpo, pues ya te llegó la hora. Ahora sí vas a servir a Dios de aquí hasta que te mueras. Vas a servir a Dios y vamos a ir a hacer la obra de Dios en mañana, tarde, el tiempo que sea, donde sea y donde el Señor pida, ahí estaremos para hacer su obra y cuerpo. Pero es que hace calor, dale. ¿Ves que me duele el callo? Dale, luego te lo tallamos, pero dale, tienes que hacerlo. Cuando tú pones a tu cuerpo como instrumento de justicia, vas a cosechar la santidad. Ya no vas a estar tanto en el celular. ¿Qué le dijo? Ay, ¿por qué suben estas imágenes? ¿Para qué estás ahí?
Qué bárbaro. Deja eso. Señor, ¿qué hay? Esto, aquello. Activismo. No estoy hablando de activismo, estoy hablando de servir a Dios. Y llegamos al último versículo. Porque la paga, el resultado, la cosecha de dejar que nuestro cuerpo sea instrumento del pecado es la muerte. Mientras que el don de Dios no es la vida eterna, No leamos mal. El don de Dios no es la vida eterna. El don de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el don de Dios. O sea, el regalo de Dios es Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios te va a llevar a la vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice la Escritura. Ofrezca su cuerpo, hermano. Y a lo mejor el Señor diga, bueno, ¿tu cuerpo va a ser mi instrumento? Sí, Señor. Bueno, le vamos a dar una mediana compostura, porque no puede estar enfermo, porque no puede estar debilitado, y el Señor nos va a fortalecer. Hermano, ¿quieres no tener nunca ningún tropiezo? ¿Quieres nunca estar enredado en cosas que te van a avergonzar? Sí, hermano, quiero eso. Sirve a Dios. Que tu cuerpo sirva a Dios. Todo estamos para servir. Hermano, ¿y si se me va mi juventud y no la disfruté? A ver, otra vez, ¿cómo? Sí, que no disfruté mi juventud. Ah, ¿tú quieres disfrutar tu juventud? Sí, dale al pecado. Porque tú quieres disfrutar. No que estás muerto. ¿Ve? Pero pues se me van mis mejores años y no disfruté. Tus mejores años. ¿Sabes dónde están tus mejores años? En la eternidad están tus mejores años. Y servir a Dios son los mejores años de mi vida. Y los que hemos experimentado servir a Dios son los mejores años de nuestra vida. Y si jóvenes se les van sus años en servir a Dios, se les fueron en lo mejor que pudieron haberlo hecho. Porque estás muerto y vivo para Él. Y siervo de Dios somos. Jóvenes, inviertan su juventud en servir a Dios e inviertan su matrimonio en servir a Dios. Ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Si voy a pedir al grupo que pase. ¿Qué le dice su cuerpo? Mi cuerpo dice, ella se quiere ir. Ya está así que dice, ay, hasta que se pararon, ¿o qué? Ah, bueno, dile a tu cuerpo que no va a hacer lo que él quiere. Que tu cuerpo, sí, yo no estoy obligando a que lo hagas, ¿eh? Vas a decirle a tu cuerpo, ¿qué crees, cuerpo? Me has dado mucha guerra. ¿Qué quieres comer y comer y comer y comer? ¿Qué quieres dormir, dormir y dormir y dormir? ¿Qué quieres estar guapo, guapo, guapa, guapa y bonita? ¿Y quieres que me ocupe demasiado en ti? ¿Quieres que me vaya horas y horas de compras para ver el vestido, el pantalón o la camisa que más vaya con mi cuerpo? No, esta sí me oculta las llantitas. Hermano, ¿no le dedicamos mucho tiempo al cuerpo? Tranquilos, hay que comer 3 veces al día, ¿no? Acabamos de desayunar hace rato y el cuerpo ya quiere otra vez comer.
Y no solamente quiere estar, se me antoja ahorita esto. Y saliendo, papá, ¿verdad que sí me vas a comprar carnitas de puerco? Y ya le echamos, si alguien va a comer carnitas de puerco, tranquilo, pues le atiné nada más así de, ¿será porque yo no voy a comer eso? O quién sabe. Quiere. ¿Se acuerda del Mundial FIFA 2018, Rusia 2018? Ya nadie se acuerda de eso. Porque cuando ya ganó el equipo que ganó, yo estaba con mis hijos, a la noche con mis hijos, le digo, que ganó Francia, así, y nos quedamos, ¿y luego? Pues ya ganó Francia, es campeón del mundo, y ahora hasta dentro de 4 años que haya otro. Porque el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Y tú puedes ver una película y terminando, ¿qué? ¿Qué quieres después de ver una película? Ir al baño y ver otra. Porque el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, ni la boca de comer, ni la boca de hablar. ¿Qué tal si le decimos a nuestro cuerpo, vete acostumbrando, porque vas a servir a Dios? Porque vas a servir a Dios. Y a veces no va a haber ya tiempo de comer tan, así, rapidito, para que irse. Y hay que ir acá, y hay que ir allá. Y a lo mejor ya no vas a ver todas las películas que se estrenan porque hay cosas que hacer para Dios. Así que cuerpo, vete. Y a lo mejor hay que ir a comprar ropa, pero un poquito rapidito y así, pues sale, vámonos porque hay cosas que hacer para Dios. Si usted quiere hacer eso, hermano, es la práctica del Evangelio. Ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana agradecemos tu palabra. Agradecemos el enorme privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra.